que el congresista Luis González Posada ha elaborado ya un proyecto de ley creando la Defensoría del Militar para que preferencialmente atienda denuncias sobre violación a los derechos humanos en los diferentes establecimientos castrenses de nuestro país. Saludamos al congresista González Posada y le agradecemos por estar con nosotros. ¿Cómo está, congresista? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días. Básicamente, ¿cuál va a ser la función de esta dependencia y cómo es que se llegó a la elaboración de un proyecto para crearla? Bueno, primero decirle que esta es una necesidad, ¿no? Forma parte, desde mi punto de vista, de la reforma militar, de la democratización, de la institucionalización democrática, de respeto a los derechos que deben tener también los militares. La Fuerza Armada no es una isla separada del Estado peruano, ¿no? No es un ambiente que se debe manejar en reserva absoluta en determinados temas, de tal manera que la Defensoría Militar cumple lo que es hoy día una necesidad. Miren, por ejemplo, la actual Defensoría del Pueblo ha recibido 56 casos de muertes en los cuarteles, suicidios, muertes sospechosas, etcétera, y unos 120 casos de torturas, maltratos, vejaciones a los soldados, etcétera. Es la mayor cantidad de denuncias, ¿verdad? Sí. Por estos delitos, por maltratos. Así es, son como 120 denuncias, maltratos, torturas, vejaciones, y hay 55, 56 casos de muertes, suicidios o por causas extrañas. Yo creo que hay una serie de temas que hay que atender acá. Por ejemplo, yo pongo un caso concreto. El año 1995 murió un niño de 13 años, el niño Yanure Chihuahua Cruz. Murió enfrentándose a las Fuerzas Armadas del Ecuador en el Alto Cenepa. Murió como consecuencia de que le explotó una mina ecuatoriana. La gran pregunta es, ¿qué hacía un niño de 13 o de 14 años combatiendo en... ¿Por qué se reclutan niños? ¿Por qué hace algunos meses recibimos la denuncia de un menor al interior del país que estaba en un cuartel del ejército y que al parecer no solo habría recibido tortura, sino también que sufriría de anemia? ¿Por qué y quién debe verificar la permanencia de los menores al interior de esos cuarteles? Claro, y no solamente ese caso. Hace poco viajaron un grupo de congresistas a Tumbes y se dieron cuenta de que habían muchos niños, chicos de 14, 15, 16 años. Hay una responsabilidad de la Fuerza Armada, de la elección personal de la Fuerza Armada. Nadie puede ser reclutado si no es o participar en estos actos militares si no es mayor de 18 años de edad. Eso lo dice claramente no solamente las leyes, sino los protocolos facultativos suscritos por el Perú. De tal manera que hay todos estos hechos irregulares, digamos, las levas forzosas, que es una cosa aberrante que existía antes, ¿no? Venía un camión, cerraba 2, 3 manzanas de todos los muchachos que ellos consideraban que tenía 16, 17, 18 años, los trepaban en el camión y lo mandaban al cuartel, les cortaban el pelo, ¿no? Ni siquiera la familia era informada de estas levas. Esas son levas forzosas, reclutamiento de menores de edad, estamos hablando de torturas, de vejaciones, de maltrato, ese lado oscuro, ¿no?, que evidentemente no ha sido atendido. Y esto ocurre porque esto no puede ser atendido dentro de la institución militar, es muy difícil. Por eso se crea la Defensoría del Militar, cuyo director o defensor será designado por el Defensor del Pueblo y naturalmente nombrado por el Ministro de Defensa. Es una institución que se maneja autónoma de los organismos operativos de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea, y tiene esta labor: recibir quejas, denuncias, hacer investigaciones y hacer correctivos en los casos que sean necesarios hacer. Mire, hace 2 semanas o 3 semanas en los medios de comunicación se lanzaron algunos reportajes donde veíamos pues actos realmente de salvajismo en lo que se considera la preparación militar. A muchachos se les golpeaba, se les sumergía la cabeza en el agua, se les dejaba al borde de la asfixia, se les vejaba, se les maltrataba. Esta es una aberración. Eso es parte de una cultura militaroide después del siglo pasado. Usted no tiene por qué preparar un militar dentro de ese criterio de sadismo y de perversidad, primero porque pero esto no es el argumento que sí. es estarlos preparando para situaciones críticas. ¿Pero usted cree que para situaciones críticas? No, yo no lo creo, pero por ejemplo, se puede meter a un muchacho, se puede meter un muchacho bajo el agua, por ejemplo, o se puede hacer lo que a veces se hacía, ¿no? El final de algunas prácticas, por ejemplo, de los comandos era, estos culminaban, según me dicen, ¿no?, lo soltaban en la selva y al final de la prueba máxima era que el soldado, el comando, tenía que entrar a una especie de búnker donde había un perro suelto con los ojos vendados y él tenía que pelear con él, matarlo y salir con el corazón del perro
en la boca. Eso es una barbaridad, porque eso no solamente violenta derechos humanos, sino malforma al militar, les crea una cultura de violencia y hasta de sadismo. Todo eso formó parte del pasado. Yo me alegro mucho que ahora se estén atendiendo mejor estos casos, se estén sensibilizando mejor a la opinión pública, y para eso es la Defensoría Militar. La Defensoría Militar debe existir para eso, para atender esos casos. Yo creo que, mira, de aprobarse este proyecto, yo estoy seguro que va a tener posición unánime del Congreso, sería un avance significativo, de enorme trascendencia para la reforma de las Fuerzas Armadas, para su democratización y para su inserción en un mundo de legalidad, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo, el sentido de la ley que estamos presentando. Ahora, esto es parte del esfuerzo que se está haciendo para cambiar el rostro en las Fuerzas Armadas, un rostro que iba de los reclutas a personas. Sin embargo, estas prácticas de entrenamiento que usted ha mencionado distan mucho de este esfuerzo. ¿Esas prácticas de entrenamiento van a ser revisadas, van a ser reguladas? ¿Qué aportes se van a hacer? No solamente deben ser revisadas, deben ser prohibidas. Yo creo que el sadismo no debe formar parte de la formación de ningún instituto, ni político, policial, militar. Es simplemente un acto prohibido, aberrante, que debe ser rechazado firmemente. Entonces, por eso hemos creído conveniente crear un canal, que es una defensoría militar donde un padre de familia, con su legítimo derecho, cualquier ciudadano pueda recurrir, fíjese usted, a mi hijo o al soldado fulano de tal, lo han pateado, lo han humillado, lo han molido a palos, ¿no? Recurrimos a usted, defensor militar, y el defensor militar, que es autónomo, puede investigar, puede intervenir en los cuarteles y evidentemente puede canalizar las denuncias correspondientes ante el ministro de Defensa, ¿no? Ante el ministro de Defensa. Entonces era necesario crear ese canal. Se ha creado un canal parecido en la llamada Defensoría Policial, y muy bien que se haya hecho. Yo creo que los resultados han sido sumamente positivos. Entonces lo mismo tiene que hacerse una institución donde hay más de 100.000 hombres, ¿no? Ahora, que son las Fuerzas Armadas. De los casos que ya han sido denunciados en la Defensoría del Pueblo, ¿van a ser derivados a la Defensoría Militar? Mire, los casos que son denunciados por la Defensoría del Pueblo, en el momento que se constituye la Defensoría Militar, los asume ya la Defensoría Militar. Automáticamente. Automáticamente, y esta puede denunciarlas al Ministerio Público si hay un delito, o a las propias cortes militares, en el caso que no exista un delito de esa naturaleza, o puede llevarlos al ministro, decirle que usted está ocurriendo estas cosas, usted tiene que dar directivas, tiene que dar normas, tiene que controlar mejor los cuarteles. Y otra cosa que tiene que hacer la Defensoría Militar es crear una cultura de respeto a los derechos humanos dentro de los institutos armados, debe formar parte de sus cursos de preparación, de adoctrinamiento. Entonces yo creo que todo esto tiene que tener pues un canal de expresión, y el canal de expresión tiene que ser la Defensoría Militar, no solamente para esos casos. Mira, acá se han dado casos realmente bárbaros. En el gobierno anterior, en este, de por ejemplo pasar a retiro a oficiales sin ninguna razón. Nosotros hemos visto hace poco cómo generales y almirantes ascendidos en enero, por ejemplo el año 2002, con una foja de servicios impecable, con honores, con prestigio, que les quedaban 7, 8, 9, 10 años de carrera, número 1 en sus armas, con premios académicos. El mismo gobierno que los asciende, que es el gobierno de Toledo, a generales o almirantes, en enero los pasa a retiro, en diciembre por renovación y sin ninguna expresión de causa. Muy bien. ¿Cómo cambiaría eso con la Defensoría del Militar? Correcto, eso lo tenemos que cambiar de dos formas. Uno, con un proyecto que hemos presentado para regular los pases a retiro por renovación de cuadros, para que no se presten más a un abuso. Mire, la carrera militar es un proyecto de vida, que usted no la puede cortar de la noche a la mañana. Usted diga, yo soy un general recién ascendido, una foja de servicios impecable, y de repente me dan una carta y me dice, ¿sabe usted? Se va a su casa. ¿Por qué? No le tenemos que explicar por qué. Se está violando un derecho. A uno se le debe explicar por qué, deben dársele las razones, debe ser escuchado. Y usted le corta la carrera militar a ese oficial. Esa ley que existe actualmente es una cuchilla, no en la garganta de cualquier oficial, que puede ser mandado a su casa sin ninguna explicación. Se le puede cortar su carrera militar, de tal manera que el militar también tiene derechos, tiene que ser protegido en su estabilidad laboral, tiene que ser regulado por normas sumamente claras. Eso se corrige a través de una ley que ya hemos presentado, regulando los pases a retiro por causal de renovación, para que nunca más se presenten abusos, que nunca más se cercene la carrera de un oficial efusivamente y se liquide
un proyecto de vida que compromete a ellos y a su familia. A propósito, ¿cómo van los casos de algunos militares, oficiales que habían presentado algunos recursos sobre este punto? ¿Serían tratados en todo caso en esta defensoría o, digamos, no podrían ser tratados porque fue en una época anterior? Mire, actualmente, lamentablemente, la ley por Fujimori, que no ha sido cambiada por este gobierno, sino que ha sido agravada por este gobierno porque se ha aumentado el número de oficiales que pueden ser pasados a retiro sin causal de renovación, da una cierra todas las posibilidades porque le da absoluta discrecionalidad. Entonces usted le pregunta al ministro de Defensa, dígame usted, ¿por qué ha pasado a retiro a un espada de honor, a un número 1 en su arma, a un oficial distinguido y brillante que le quedan 10 años de carrera por renovación y ha dejado en la actividad de oficiales que no tienen techo, que les quedan pocos meses para pasar a retiro, que no tienen buena foja de servicio? La respuesta es muy simple, la ley nos los permite efectivamente, la ley da absoluta discrecionalidad al ministro de Defensa, de los comandantes generales y del presidente de la República para hacer esos actos que se prestan, repito, a abusos que nosotros democráticamente no los podemos aceptar. Esto tiene que ser corregido. Las Fuerzas Armadas deben merecer nuestro respeto más absoluto, pero también deben garantizarse los derechos de los oficiales que no pueden ser pues violentados de la noche a la mañana. Mañana al ministro de Defensa no le gusta un coronel, bueno, que se vaya a su casa. No, eso se acabó. Por eso va esta ley que hemos presentado regulando los pasos de retiro. Decisión del ministro, pero, si no pasaría por un conducto. Pero mire, en estos últimos casos, ¿no?, hemos visto denuncias gravísimas de oficiales generales que han dicho, oiga, a mí me llamó el comandante general, que de paso no ha respondido Yo tengo 8 cartas de oficiales generales y de almirantes. Gente brillante, inmaculada, que dice, oiga usted, a mí me ha llamado el comandante general y me ha dicho, mira, tu nombre no ha sido propuesto para pasar a retiro, tú eres un oficial brillante, a ti te ha pasado a retiro de la política, tu nombre lo han puesto en Palacio de Gobierno. Entonces, ni siquiera ha merecido una respuesta cuando esos oficiales le han dicho, señor comandante general, hoy, que es el jefe de comando conjunto de la Fuerza Armada, general Bustamante, usted me dijo eso a mí. Usted me ha dicho que a mí no me pasó a retiro mi institución, que mi nombre no fue en la lista como por ley corresponde, sino que fue añadido en Palacio de Gobierno. Simplemente no nos responden porque están amurallados con una ley que les permite cometer ese tipo de atropellos. Pero pueden apelar a organismos internacionales. Pero yo no creo que pueden, deben apelar, ¿no? Deben apelar el honor de las personas, su estabilidad laboral, su mismo prestigio, lo debe llevar a apelar acá al fuero interno en el Perú. Y naturalmente los organismos internacionales. Sobre 8 militares que usted ha mencionado, que tal vez en ese momento no tengan el nombre, ¿quién ha sido a los que ellos han culpado de su retiro? ¿Al presidente de la República, al ministro, algún asesor? Mire, es más, han ido a la Comisión de Defensa y sus testimonios los tenemos por escrito, ¿no? General Rodríguez Colchado, el general Milla, por ejemplo, ¿no? Oficiales brillantes, distinguidos, o el almirante Lafosse, por ejemplo, ¿no? Almirante número 1, que le quedan 8 o 10 años, un académico distinguidísimo de la Universidad del Pacífico. Y lo que han recibido como versión de su comandante general es decir, qué pena lo que ha pasado, tu nombre no fue incluido con nosotros como señala la ley, tu nombre fue puesto en Palacio de Gobierno por razones políticas. Ahí está su testimonio. Han enviado una carta al comandante general y decir, señor, dígame usted si no me dijo esto, si no es verdad, y la respuesta ha sido el silencio más absoluto, ¿no? Bien, congresista, nosotros se nos ganó el tiempo. Yo solamente quería hacer una pregunta final sobre el tema también de las oportunidades y la discriminación que puede ocurrir al interior de las fuerzas militares. Esta polémica sobre si homosexuales deben o no integrar las Fuerzas Armadas en todo caso. ¿Cuál es su posición al respecto? Porque algunos dicen que es discriminatorio. Yo le digo mi posición en la siguiente, ¿no? Hay tantos otros temas que hay que abordar como estos temas que estoy tratando, que yo creo que ese es un tema que podría confundir y podría generar una enorme polémica y podría sepultar temas tan fundamentales como los que estoy tratando, de tal manera que yo me inhibiría de una opinión no porque le esquive, tengo una opinión sumamente clara sobre el tema, sino que yo creo que hay que darle prelación a temas que son fundamentales. Qué bueno sería, por ejemplo, hablar, señor ministro de Defensa, se ha dicho que se van a cerrar cuarteles porque son inoperantes, porque no sirven, como el cuartel San Martín, por ejemplo, nos parece muy bien, pero ¿sabe qué? No los venda.
entréguenlos a Bienestar para que esos cuarteles con sus terrenos sirvan para financiar las viviendas de oficiales de las Fuerzas Armadas, sea un aporte a la obra social de la Fuerza Armada. Entonces yo creo que hay muchos temas que tratar. Pero este tema también es importante, es un tema importante, es un tema que dista mucho de la paridad que debe haber al interior de las fuerzas militares y de la no discriminación que deben ocurrir al interior de esta. ¿Este es un tema que se va a tratar en el Congreso? Todos los temas deben ser tratados en el Congreso. Yo creo que la reforma militar todavía no ha sido impulsada adecuadamente, recién se ha comenzado con el retorno a la pirámide, pero como usted ve, hay una serie de temas conexos que deben ser abordados. ¿Qué Fuerzas Armadas queremos? ¿Con qué armamento podemos disponer? ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué se van a hacer con los bienes de las Fuerzas Armadas que van a ser dados de baja? ¿Se van a entregar a los propios oficiales o no para que construyan su vivienda? ¿Qué hacemos con los sueldos de los oficiales que son pobrísimos? Uno a uno, entonces el debate que se realiza en el Congreso. Gracias, congresista, por estar aquí. Muchas gracias a usted, más bien. Bien, hacemos una pausa.